Aprender la química. Un día, después de una aventurilla llevada a cabo con éxito, le dijo un amigo a don Saturnino: «Tú sí que entiendes la química, amigo mío». Por pura casualidad, escuchó la frase otro individuo que se hallaba cerca, y aquella misma tarde exclamó en voz alta ante un gran número de ciudadanos cuando vio pasar a don Saturnino: «Ahí va un hombre que dicen que sabe mucha química», dispersándose luego por toda la población los que andaban formando el grupo. Y cuando alguno de ellos tropezaba en la calle con don Saturnino, les decía a sus amigos: «Ese es un gran químico». Y así sucesivamente fue corriendo de boca en boca y agrandándose de tal modo la bola de nieve de la química que el bueno del hombre se encontró, cuando menos se lo pensaba, convertido en un ilustre sabio con todas sus consecuencias, sin haberlo comido ni bebido. Como que ni siquiera sabía lo que era la química. Don Saturnino al principio admiróse de aquella notoriedad con la que jamás había soñado, pero luego, como hombre ducho, se dejó llevar por la corriente de la fama, y a fuerza de oírselo a todo el mundo, llegó él mismo a creer, por un extraño fenómeno de sugestión, que era efectivamente un químico notable. Cuando se citaban nombres de químicos eminentes, siempre figuraba el suyo a la cabeza. Pasaron los años, y su nombre, repetido por mil bocas, llegó a traspasar las fronteras de la patria. Sus paisanos estaban contentísimos con él, eran poseedores de una celebridad casi universal. Don Saturnino llegó a ser para ellos una especie de reliquia. Andaban tan escasos de eminencias. Así es que se produjo una general indignación que cierto pobre diablo, muy estudioso y aficionado también a la química, se hubiese atrevido a decir un día: «Pero vamos a ver, ¿qué pruebas ha dado ese hombre de ser un ilustre químico? ¿Qué descubrimientos ha hecho? ¿Ha escrito alguna obra? ¿Ha practicado algún análisis notable? ¿Ha estudiado siquiera esa asignatura en el instituto?». ¿Para qué lo dijo? Aquel ruin envidioso estuvo a punto de ser víctima de las iras de la multitud. Don Saturnino era infalible, inviolable, intangible. «Que lo declaren monumento nacional», exclamó por ahí en cierta ocasión. Y en verdad que poco faltó para ello. El buen señor, por su parte, sabía llevar con mucha dignidad y discreción su aureola de hombre de ciencia. Tenía facilidad de palabra y decía las cosas con mucho aplomo y muchos floreos, pero cuando se trataba de la química pasaba siempre por encima del asunto como sobre ascuas. Representó a su patria en un congreso internacional donde pronunció un discurso en español que entusiasmó a todos los colegas. Después se supo que ninguno de los congresistas entendía la lengua castellana. Cuando volvió a su país, le recibieron con músicas, cohetes, arcos de triunfo, le llenaron el pecho de cruces y le nombraron director de un magnífico laboratorio, con un sueldo digno de su fama. Allí tenía varios químicos a sus órdenes, que se encargaban, por supuesto, de hacerlo todo. Él se dedicaba solo a inspeccionar los trabajos, sin tocar nada, y siempre decía: «Muy bien, muy bien. Nada tengo que rectificar. Lo único que les encargo, y nunca me cansaré de repetirlo, es limpieza, mucha limpieza». Aquello de la limpieza era su constante muletilla, como que no sabía decir otra cosa. Los periodistas le asediaban a todas horas, con interminables interrogatorios. Solían preguntarle con qué desayunaba, qué flor le agradaba más, cuál era su músico favorito y qué clase de mujeres le apetecían, y otras intimidades y menudencias que nada tenían que ver con la química. Hasta hubo quien le preguntó en qué parte del cuerpo sentía menos frío. Mm. Saturnino se ponía muy grave y contestaba aquel diluvio de preguntas con un aire dogmático. Solo una vez, en que cierto reportero le interrogó acerca de los medios que conceptuaba más apropiados para conseguir la regeneración de España, se atrevió don Saturnino a meter la punta del pie en el terreno de la química. «Entiendo yo», dijo, «que nuestra regeneración ha de venir por la ciencia que tengo el honor de poseer. Créanme, créanme,
que mientras no entendamos bien la química, no haremos cosa de provecho. Lo que más despertaba la curiosidad de los sabios era aquel misterioso laboratorio particular que don Saturnino había montado en el interior de su palacio y en el que nadie podía entrar. Allí se encerraba todos los días, durante 3 o 4 horas, a preparar, según la pública opinión, su obra maestra, el gran tratado de química, que legaría a la posteridad. Sin embargo, por su conducto jamás se supo nada en concreto. Guardaba el imponente silencio de la esfinge. Aquel hombre, a cuenta de la química, logró todo lo que quiso y fue uno de los personajes más influyentes de su época. Pero la muerte, que ni a los grandes químicos respeta, le sorprendió un día cuando menos lo esperaba. Su pérdida fue llorada a gritos por toda la nación. Las innumerables academias científicas de que era ilustre miembro le dedicaron sentidos panegíricos y lujosísimas coronas con expresivas dedicatorias. Y los periódicos se publicaron con orla negra. ¡Qué golpe para la ciencia! Después, una comisión de sabios descubierta la cabeza y con el religioso respeto que inspira un santuario, penetraron conmovidos en el laboratorio particular de don Saturnino, en busca de su obra maestra, por supuesto. ¡Oh, desencanto! El laboratorio era un cuarto completamente vacío, tan vacío como la cabeza de su dueño. Solo encontraron un gran rótulo sobre las blancas y desmanteladas paredes que decía así: en este mundo hay que entender la química. La muerte, gran descubridora de verdades, echó por tierra el gigantesco castillo de la fama de don Saturnino. Y aunque tarde, se enteraron todos de que aquel hombre entendía tanto de química en el sentido recto de la palabra como el patriarca de Venecia de poner banderillas al quiebro. O sea, nada. Aquel buen señor era un zángano de la colmena, a quien el acaso había disfrazado de abeja. A pesar de todo, yo sigo creyendo que don Saturnino no solo era un gran químico, también era un excelente piloto. Entendía la química y la aguja de marear.